Ya el movimiento feminista no está abogando por igualdades de la mujer, ya está abogado porque pone a la mujer como una esclava sexual del hombre, donde el hombre, donde la mujer tiene que durar 9 meses con un niño y el hombre nada. En España, que son más radicales hoy en día, como el aborto es por la salud, si una madre está embarazada y ese niño le está causando estrés, ese niño hay que sacarlo porque te está dando problemas. Porque si te da estrés de salud, no tenemos un día, hoy tenemos un mes de lo que es el orgullo gay, porque nosotros se nos está obligando a celebrar. Sí. Si tú no quieres celebrar de una manera, vamos a ponerte a celebrar de otra, pero tú tienes que durar un mes de nosotros celebrando, porque eso es lo que tú quieres. Entonces, ni siquiera es que tú no estés de acuerdo con ellos, es que tú no celebres con ellos. La gente tener la mente abierta con sus hijos, especialmente con sus niños, educación sexual desde temprana edad. No deje que nadie te eduque tus hijos por ahí. Siéntate, háblale, porque tú no sabes el concepto que tiene ningún profesor allá afuera, o sea, la moral que tiene. Bienvenidos al episodio número 9 de Los Pasajeros del Podcast, desde la bella ciudad de Washington, D.C., con mi hermano Damaso. Entonces, te digo que la semana pasada estuvo muy cargado con la película de Sound of Freedom. Y es bueno como comenzar a hablar un poquito sobre eso, sobre esa película, que me parece fantástica el film como tal, pero la gente como que se ha concentrado más en la fílmica como tal, las críticas de la película, que en el contexto real y en la denuncia que se hace. No, la película, qué sé yo tuve la oportunidad de irla a ver y como tú dices, ha generado muchas críticas, pero que en un punto la crítica han sido de beneficio porque han despertado también el interés de otra gente y a ver el por qué una película con tan poco presupuesto y vamos a decirlo así, en todo sentido a veces quizá la vetaron o no la querían proyectar. Y entonces también compitiendo con una película como El Punto de Indiana Jones, una película más, qué sé yo, con mucho presupuesto, pero la película en sí, el mensaje que tiene es un mensaje muy profundo, pues dale aquí, es un mensaje muy profundo en ese sentido, porque muchas personas, como tú dices, se han enfocado en, en lo que no tiene sentido de la película, porque al final es la denuncia que se hace y que nosotros todos tenemos niños, o el que no tiene, y lo que se denuncia es la protección. Es como, sí, aquí, es como una advertencia de lo que tú puedes tener, como un cuidado con tus hijos. Y entonces yo pienso que el mensaje de la película es un mensaje muy positivo. Tuve la oportunidad de ir a verla, excelente, no tiene quizá gráficos como tú en una primera instancia piensas que va a encontrar, gráficos muy... Sí, ¿Tú me sí, no, sobre entiendes? todo porque fue de poco presupuesto, pero lo que llamó más la atención de la película, aparte de la crítica, que es realmente una denuncia para mí gravísima, y yo creo que lo que más, lo que más me preocupa a mí con todo y todo es, como voy te repito, la denuncia que se hace a través de la película, pero que la gente como que solamente se ha basado como tal quizás en las críticas y todo eso, pero no realmente como en la denuncia per se, Exactamente, tú exactamente. sabes, Sí. que para mí es gravísimo y lo que trajo también lo que trajo como este cúmulo de cosas es que las productoras, por ejemplo, grandes de cine, las distribuidoras grandes de cine, rechazaron la película. Sí, fue una película que estuvo grabada por muchos años ahí y como dice el productor y el mexicano, no tengo el nombre ahora, pero él dice que esa película se grabó hace muchos años, mucho antes de COVID, vinieron problemas, especialmente el presupuesto, y de la forma que se fue dando todo fue muy,
muy, vamos a decir, para los que creen como un milagro, los que creemos en Dios. Y todo se fue como concatenando al fin hasta que se dio. Pero Sí, al, Alejandro Monteverde es el director. ok, sí. Sí, sí. Entonces, y el otro también, el Alejandro Monteverde y Ah, sí, no, porque ese fue el director el actor el, fue este de La Pasión de Cristo, el de la Pasión de Cristo, Jim Caviezel. Jim Caviezel, Exacto. pero Tim Ballard fue también era el agente, Sí. el que tuvo a cargo de la misión que le tocó trabajando en Homeland Security, que es parte del sistema de Estados Unidos, para refrescar un poco. Pero al final Por esa es la que no sale, ¿no? sí, Esa es la que no esa sale. sale. Esa sale. Por ahí al final lo que vuelvo y te repito, cómo se fue dando todo y como tú dices, las grandes productoras no quisieron porque pasó un proceso, tú sabes, la película se produjo con Fox, entonces Fox pasó en un proceso de venta, qué sé yo, con Disney, entonces en ese mismo contrato se envolvió la película que ya pertenecía a Fox, o sea, y después se habló mucho con Disney, buscando la forma de que esa película saliera y fue casi imposible de que esa película se proyectara con Disney, que sería vamos a decir, un éxito como todo el mundo conoce. Disney es una gran Sí. productora de esa clase de película, pero una historia breve en fin, fue que las grandes productoras rechazaron promover la película y apareció este ángel así mismo, como se llama el estudio, Sí, Angel Studio, y promovió y dio chance a que la película se produjera en cines. Y al final fue un ángel que salió, y así mismo como el nombre, y la película se llevó a cabo y ha sido un éxito rotundo. Y yo pienso que las personas que tienen hijos, como los que no tienen, deben ir a ver la película, porque la película tiene un mensaje que el mensaje es lo que debemos captar. O sea, necesitamos abrir los ojos, porque a veces dentro, vamos a decir, en nuestros ojos están pasando cosas que no vemos porque no sabemos o porque no se dicen, vamos a decirlo así, porque no hay el interés o porque tampoco la gente tiene el interés de saberlo. Y entonces cuando llegan los puntos, entonces sí, y es muy interesante cómo se da la película. Y también hay otra película quizá la gente la ha visto, que es un desorden, que se llama Curis, que es una sí. película que está en Netflix, y salieron algunos, una revista También como fue muy Rolling Stone. criticada porque exponen como la niñez la exponen, sobre todo las niñas Sí, sí, de una edad de 11 años, como lanzándolo al mundo de la prostitución, más que otra cosa. Déjame bajarte esto aquí porque sabe mejor. Y también fue bastante criticada, pero Netflix fue precisamente una de las productoras que rechazó eh, retransmitir, reproducir o distribuir, mejor dicho, la película de Sound of Freedom. Pero yo creo que como tú dices, lo que uno debe enfocarse es como tal en la denuncia que se hace a través de la película, exactamente, exactamente. porque es lamentable. Y yo estuve leyendo un poco sobre las críticas tanto constructivas como destructivas de la película, pero sí me llamó mucho la atención de que muchos medios, muchos periódicos, revistas, como The Rolling Stone, por ejemplo, de Washington Post, El País en España, las primeras portadas como tal del periódico es un titular descalificando la película. Sí. Y lo que me llama poderosamente la atención, o sea, como que por qué lo hacen, o sea, con qué motivación, porque acusándolo de QAnon, acusándolo de... QAnon es el término que se usa ahora para la teoría de conspiración, Sí, y, y descalificando la película porque la consideraban extremista. sí, hay muchos de ellos que dicen que al final la película lo que quiere es poner el miedo en la sociedad, Sí, o sea, implantar el miedo en los padres, pero yo no lo vi así la película cuando yo fui a ver el film, y yo pienso que sea conspiración, conspiracy, como dicen, o lo que sea,
el Tim Ballard tiene documentado cosas que él vivió dentro de su proceso cuando era agente. Y son cosas que pasan a diario. Por ejemplo, nosotros que venimos de países, vamos a decir, subdesarrollados o de tercer mundo, quizás esas cosas se ven más. Sí, Porque aquí la gente y los tráficos de niños, que es de lo que la película trata, sí, eh, a veces la gente está confundida, que solamente que tú te lleves un niño como en lo personal, pero tú puedes tener un niño siendo esclavo sexualmente por las redes. sí, ¿Tú me entiendes? Es sí, un punto que la gente lo ve solamente a veces como un ataque directo, que me llevó un niño, lo secuestré, pero tú puedes tener un niño tuyo que esté en la habitación sí, teniendo alguna conversación con alguien en las redes sociales y estas personas usan a veces los mismos niños que ellos tienen reclutados para ser amiguitos y de ahí entonces vienen cuando tú crees que tu niño está durmiendo, que está hablando en cualquier red social, está compartiendo fotos y contenido que no debe compartir porque son amiguitos supuestamente de la misma edad, pero ya se está prostituyendo y le tiene una esclavitud sexual de tu niño. Entonces, sí. es como lo que yo digo, la película lo que tenemos que ver es el mensaje, o sea, sea de lo que sea, la conspiracy, que digan lo que sea, pero el mensaje que está transmitiendo Trasfondo, sí. y entonces al final lo que nosotros vemos como padres o como gente que le duelen la niñez, ¿qué tenemos que hacer para enfrentar esa situación que se da a diario? Sí. Pero como no se habla del tema, no Sí, importa. yo creo que este episodio, Dama, este episodio de, de los temas que vamos a tratar o que estamos tratando es como de lo que la gente le teme, como que la gente no quiere escuchar. Y muchas veces por presión social, que no quiere hablar de estos temas. Y muchas veces es porque la gente no le interesa, como no lo toca a veces muy de cerca, Sí, pues no importa, tú sabes. Y yo decía que la crítica básicamente de la película, o donde se fundamentó la película, es con niños que no son niños de este país, son niños de Latinoamérica. Y yo creo que nosotros como latinoamericanos debemos sentirnos frustrados, sí, tú sabes, frustrados porque es México y Colombia es que hacen más o menos como los suplidores, los exactamente, y es suplidores. difícil. Yo conocí una periodista, ella es apellido Cacho, bueno, Lidia Cacho, ella hizo una especie de investigación ya hace unos años y hablaba precisamente de la trata de personas y de cómo en su país, en México, en algunas regiones de México, se estaba dando esto. Y ella fue amenazada, o sea, creo que le hicieron como 2 o 3 intentos de muerte, atentados, porque ella denunció eso. Y, pero lo peor es niña desde 4 años hasta 16 años, que la compraban para, para prostituirse para prostituirlas Sí, desde 4 a 16 años. Pero lo peor es que los clientes que pagaban por ellas eran personas de alto nivel, de alto nivel, ah, porque en ese sentido había hasta funcionarios, senadores y cosas así que eran quienes pagaban por eso. Y en pocos de los casos, ella decía que pudo rescatar creo que como 2.000 o niñas así, y que en los pocos de los casos eran que sí los padres vendían las niñas, era por los mismos padres, pero no era el más común. Y cuando tú escuchas ese tipo de cosas, a uno le trae, se le pone un nudo en la garganta porque, y como yo te decía, uno a veces como que quiere ocultar las cosas, pero después cuando uno tiene hijos se da cuenta de que, coño, hay muchas cosas que suceden en nuestro entorno que nosotros no nos damos cuenta. exactamente, exactamente. Y no, y es lo que tú dices, mira, tú hablas de esa señora y tú preguntas ahora quién la conoce, nadie la conoce. No, Tú estás hablando de ella, yo mismo no había escuchado de esa señora que hizo esa denuncia, esa reportero, periodista. Y lo mismo dice siempre se me olvida el nombre, el actor mexicano este, el que está en la película, chico, que pero eh, vamos a buscarlo aquí porque búscalo aquí, sí, tú sabes que Book of Sound of Freedom. del actor mexicano, pero Sí, en fin es que él narra y dice,
eh, que que él tuvo el chance, que primero que él, habían gente que habían hecho la denuncia. Tiene que ser este. Eduardo Verástegui, Este sí, es ese Verástegui, mismo. sí. Él dice que él no es el único que ha hecho esta denuncia, que detrás de él han venido muchos y han desaparecido, lo han matado, han aparecido las mismas personas que hacen la denuncia a veces con cartas, que se mataron, que ellos mismos se mataron. Y él en un live, Convenientemente, ¿verdad? sí, y Sí. él en un live dijo a su público, que yo tuve la oportunidad de verlo, hace como 5 días o 6 días específicamente creo, él tenía un live y él dijo, lo mismo que yo estoy diciendo, él dijo, pero yo nunca he tenido deseo de suicidarme por si acaso pasa algo Sí. y aparece una carta que yo me suicidé. Yo soy un hombre que defiende la vida y yo estoy aquí, un día vamos a morir, dice él, solo cuestión de tiempo, si eso fue lo que me tocó, porque Dios tiene planes, ese era el plan, amén, pero no porque yo me quite la vida. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay intereses muy fuertes detrás de eso que no se ven y la gente, porque hay mucha gente de poder que compra ese contenido y entonces por eso hay que callarlo, porque son gente muy poderosa que hay detrás de eso, pero si tú hablas de eso, son conspiracy, como dicen, o Sí. sea, tú lo que estás inventando, tu cosa, porque no interesa, que es lo mismo que yo digo, el mensaje, entonces nosotros estamos siempre ciegos y no apoyamos las cosas como son, porque y cuando te reclutan una niña, por ejemplo en los países de nosotros, en cualquiera que tú lo sabes, ¿qué es lo que hacen? Vamos a hacer un casting, Sí. vamos a decir, mire, esa niña baila bien, la vamos a Sí. hacer un casting, la vamos a llevar aquí, dentro de ese casting la niña está expuesta a lo que sea que le digan en ese casting, porque al final el papá no está ahí, No. o los mismos padres vamos a decir, idiosincrasia o la falta de educación y la falta de necesidad económicamente, tú Sí. dices, cónchale, mi hija tiene un chance ahí a tal Sí. lugar o a qué sé La yo, exponen a eso y no sabe lo que y se no enfrenta. saben y a veces saben, porque el dinero puede más que todo, porque cuando tú eres un padre pobre, y eso no se da solamente en gente muy rica, rica, yo lo pude notar porque a veces en el país de nosotros, República Dominicana, habían niñas menores de edad, vamos a decir, menores de 18, y llegaba una persona de esos que viajan, qué sé yo, que pone alguna pertenencia, aunque no sean, Sí. pero el papá que ves en Sí. esa situación, tú vas, te haces novio de la niña, y la niña, tú se le entrega prácticamente a ese muchacho, y al Sí. otro día, y siendo menor de edad, y la niña quizá amanece en la calle Sí. con la persona X o lo que sea, y al otro día la mamá le pregunta si no vuelven a salir. Sí. No, o sea, hasta ese punto llega, pero si es Hay un intercambio. un intercambio por lo económico, Sí. y entonces eso se da, y la gente cree que no. Y hay que abrir los ojos, porque hoy la educación a las niñas Sí. o niños es como si fulano no tiene, no te junte. Sí. Lo que pasa es que yo creo que queremos a veces romantizar demasiado, como Sí, romantizar demasiado las cosas. Eso es prostitución. sí, todo eso conlleva, porque la gente cree solamente que es un punto, la Sí. prostitución es mucho, porque es un negocio de pornografía, la Claro. pornografía vende mucho, Claro. pornografía de niños, Sí. entonces hay gente que son enfermos que compran eso porque Sí. son eh, Pedófilos, pedófilos, sí. entonces esa gente consume eso y hemos venido viendo eso que aparece en las iglesias, pedófilos, Sí. sacerdotes pedófilos, para no excluir a nadie, porque estamos en los estamentos, qué sé yo, sociales como la política, en donde tú trabajas, gente que quizá conviven contigo, porque es una enfermedad Sí. de pedofilia que todavía no se entiende, pero son gente que consumen y son maniáticos con eso, que a veces la gente en su normalidad no entiende cómo hay gente que sean así, sí, Pero existen. pero existen y pagan por eso, como Sí. tú pagas por comerte un helado que te guste, Sí. porque es una enfermedad. Entonces la gente necesitamos abrir los ojos y es lo que el mensaje esencial de la película es eso. Y entonces, ¿por qué tapar eso?
estamos hablando la verdad, no estamos diciendo a nadie, no estamos atacando a nadie. El que le sirve el sombrero se lo ponga. Y tú como papá, coge el mensaje de la Sí. película, ve a ver la película, trata de ver, no te lleves lo que digan. Tú, a veces la gente tiene el miedo, te lo digo, que no quiere ver la película porque entiende que es muy gráfica y no quiere pensar lo duro que es la película, pero la película al No es tan final no grande, es sí. tan gráfica Sí, no, porque porque sobre todo hay que proteger también la la identidad identidad de los del niños. niño. Y la película mayormente te deja la imaginación. Nunca Sí. presenta. Cuando yo la vi, todos los episodios llegaban, pasaban cosas, pero te dejan la imaginación de lo que tú puedes entender que puede Que pasar de puede ahí haber para de ahí allá. para exacto, Pero sí. no que nunca se mostró nada gráfico. Sí, en la imaginación tú puedes entender y es doloroso. Tú piensas estar en esa situación que se vivieron algunos niños cuando niños lo alejan de su papá también, los padres a veces tienen el sufrimiento porque no saben dónde están esos niños. Y eso pasa a diario, o sea, no estamos inventando cosas que son mentiras. Entonces el mayor suplidor, como tú dijiste, Colombia y México específicamente, y Estados Unidos el mayor consumidor, igual que de drogas. Entonces lo que dicen es, y se dice es que el narcotráfico de niños es más grande o peor que el de la droga, porque la droga tú la vendes una sola vez. Sí, Y eso es sí. doloroso cuando tú puedes entender que un niño en un solo día te lo pueden vender 2 y 3 dos y veces. tres veces. Y cuando ya no cuando terminan de esa parte que no sirve el niño, vamos a decirlo, entonces lo cogen a veces hasta para tráfico de órganos. Entonces eso es Y, real. y es real y es tan difícil y es como tú decías ahorita que, coño, es difícil, hasta pensarlo es difícil, Oh, pero vivimos en una burbuja porque el mundo ahora está como de atrás para adelante. El mundo ahora está como que lo que era malo ya es bueno y que lo que era bueno es malo. Y cuando hablo de teoría de conspiración, la gente ni siquiera profundiza en eso, pero pudiéramos interpretar de que teoría de conspiración es: ¿cuál es la película que en los últimos 3 días está en el, en el tapete arriba? Barbie. ya tú sabes, esa película. Barbie se podría interpretar, si vamos a eso de la teoría de conspiración, se puede intentar que es una conspiración para tratar de bajar El rating de la de otra. la otra. Barbie, todo el mundo está loco con Barbie. Sí, yo no sabía qué era, pero yo en estos días entro a las redes sociales y yo veo que Barbie, yo no sé qué es lo que está pasando y pregunto, ¿y qué es lo que pasa? Le pregunto a la esposa mía, me dice, no, una película que salió Barbie, digo, ¿cómo va a ser? Pero yo no sabía en realidad, pero ya la gente no habla de Sound of Freedom, la No, gente habla más de Barbie, la gente se ha vestido hasta como Barbie, sí. la gente ha hecho todo como Barbie, yo no he visto la película ni la critico, no sé. Yo no lo he Pero visto, no, tú sabes. A y lo que yo me refiero es cuando podemos decir, hablando de conspiración, sí, pero ahora viene esta po- película sí, y baja el rating de no totalmente, Son of Freedom. nadie habla Sound of Freedom cuando estaba en el tapete, pero podemos decirlo como tú dices, pero lo importante es que el mensaje que ellos querían que llegara de Sound of Freedom, o sea, a través de la película Sound of Sí, Freedom, ha llegado. ha llegado porque ellos preveían que querían llegar a 2 millones de gente y esa misma semana pasaron a 4, porque ellos querían que cada mensaje le llegue a una gente, esa gente lo Lo multiplique a multiplica, otro. sí. Y entonces ellos tuvieron el éxito. Sí. Solamente por el punto de que se hablara tanto de la película, ellos dicen que el éxito está y ha dado de qué hablar. Y yo pienso que no se van a callar porque es que tenemos que abrir los ojos, pero es lo que te digo, las cosas más brillosas venden más porque Hace más ruido. hacen más ruido, las cosas que son más divertidas a Sí. la vista de la gente, que no te presenta como tú dices, porque la gente quiere tapar el sol con un dedo, con paño tibio, si te hablamos de cosas muy bonitas, a la gente le gusta, muy chistosas, pero todas esas cosas tienen un mensaje trasfondo que la Ujú. gente a veces lo sigue, movimientos, cosas, pero no saben lo que hay detrás filosóficamente de eso que ellos están siguiendo. Y a veces no son gente mala. No, lo que pasa es que lamentablemente, yo creo que el 98% de los seres humanos, y yo creo en sentido general, no nos detenemos a pensar ni siquiera qué seguimos, ni siquiera qué consumimos, nada de eso. Exactamente. Porque primero nos tratan, nos manipulan. El mundo ahora mismo, o sea, el mundo ahora mismo es
de redes sociales, de lo que ellos quieren que tú veas, de lo que ellos quieren que tú consumas. Y el mundo exterior está volcado, por ejemplo, en eso. Entonces, eso se llama manipulación. Y se llama teoría de la conspiración. Porque cuando hablan de que de teoría de conspiración, que es un término que se ha hecho muy de moda, sobre todo después de la pandemia, pero yo creo que cuando tú hablas de teoría de la conspiración y cuando tú te vas a la antigüedad, siempre ha existido teoría de conspiración. Sí, Y la sí. gente ahora, eso es como un modismo que la gente habla de que todo ahora es teoría de conspiración. Sí, porque la gente, porque es lo mismo que tú estás diciendo. El mundo cuando tú te pones a desenredarlo en todo el sentido, tú te vas Tú eres un encontrando conspirador. con, no, y te vas encontrando con muchos problemas que la gente quizá, vamos a decir, promedio de la calle y ve a una gente joven como tú y como yo hablando de cosas, que dice, pero ¿por qué están hablando? Porque a ellos no les importa eso, no van a cambiar el mundo. No. ¿Para qué van a hablar? Es mejor tú quédate callado porque no van a hacer nada. Entonces, tú hablas del tema de las redes sociales. Y es un tema muy, muy controversial y muy peligroso, que también es muy profundo, que, que es tremendo, chico. El algoritmo que usan las redes sociales hoy en día, cuando tú ves gente que somos esclavos, vamos a decir somos porque todos hemos pasado por Sí. eso, porque psicológicamente saben cómo actuamos los seres humanos y psicológicamente ellos saben, tú tenías, hace poco yo creo que fue la última muchacha de que tú tuviste aquí. Case Santana, que es Sí, neurocientífica. ajá, y ella hablaba de lo que es la dopamina. Sí, Entonces, las redes sociales te generan dopamina por segundo. sí. Entonces, tú tienes Mucha un descarga de cerebro dopamina. súper dopado, o sea, vamos a decir, con en un nivel altísimo de redes sociales, porque el algoritmo está hecho para darte lo que te gusta. Sí. Entonces, si incluso Y esa dopamina por allá, al 100, al 100. entonces necesitamos dopamina, pero no a esos niveles, porque cada vez que tú tienes los niveles muy altos de dopamina, entonces tú estás mal, porque Sí. como ella decía, un balance. Entonces, las redes sociales trabajan nuestro cerebro de manera muy inteligente. Y Sí. cuando viene a ver, tú estás adicto al teléfono, a cualquier red, sin importar, y tú no te das cuenta de dónde estás. Sí. Entonces es un tema muy, muy peligroso, pero Sí. nadie quiere hablar. Yo vi una serie en Netflix que se llama El Dilema. La pueden ver, es muy buena. Sí, que habla Habla precisamente cosas de todo eso, los creadores de Facebook, sí. que empezaron Facebook, porque como te digo, a veces ellos dicen, cuando creamos Facebook, no teníamos la intención de que pasara lo que Sí. pasó. Entonces está pasando y hay que mirar. Y hay gente que dicen que Mark Zuckerberg vende información. Y ellos dicen, no, a él no le interesa vender la información porque de eso es que él gana. La información es lo que vende. Entonces, Claro. como cuando tú dices teoría de la conspiración es porque estamos en un mundo muy cargado de información donde todo el que quiere dice lo que quiere porque el que tiene un teléfono te dice la información, pero tú no sabes si la fuente es buena. No. Pero tampoco Google, por ponerlo así, o Wikipedia, tiene algo para medir si lo que Chico o Ignacio Está o haciendo. Damaso está Sí. diciendo es la realidad. Entonces, ¿qué Sí. va a hacer? La va a difundir. Y la información está amañada de acuerdo donde tú vivas y de lo que se esté hablando en el momento. El algoritmo te va a dar información de acuerdo a eso, que al final, si tú buscas algo en donde vivimos aquí, donde yo estoy aquí, por ejemplo en Washington o lo que sea, y tú buscas una información de lo mismo, en el buscador de Google en Santo Domingo, te va a dar la información no de acuerdo a lo que el entorno. Entonces, todas esas informaciones, para poner un ejemplo, cuando vino el COVID, hay muchos que decían, bebe mucha agua que se te va el Sí. COVID. Otros decían, bébete un limón que se te va. Y otros decían, no te inyectes porque, o sea, hay tanta información hoy en día que estamos en el mundo de la información y es cuando estamos más Más desinformados. desinformado. Entonces, hemos crecido tanto a nivel de información y de tecnología, pero no hemos crecido mentalmente. Entonces, estamos esclavos a todo eso que tú dices, las redes sociales, y no nos deja avanzar, porque al final nadie te lee un libro, nadie, Y no todo, cuestiona, la y no gente no se cuestiona, ¿tú me cuestiona. entiendes? Entonces, eso de las redes sociales es muy interesante y a veces tú lo ves
Y como ellos dicen en esa serie que hay que verla, véanla, es muy interesante. Ellos dicen igual que Sons of Freedom. Nos gustaría que todo el mundo viera esta serie para que Sí, despierte, porque a veces muchos dicen, pero yo creo que es muy tarde. Ellos dicen, tenemos que hacer algo sí. para despertar, pero la gente no ve la serie, entonces es como que ellos están luchando contra algo que ellos mismos hicieron, porque muchos de ellos dicen ahí que hay uno que se me olvidó el nombre, los nombres se me olvidan, pero él creó eh, Pinterest y él dice que él se pasaba el día entero bromando con eso en su oficina, recibiendo correos y cuando llegaba, porque era como un boomer, entonces cuando llegaba estaba esclavo de las redes sociales, Ujú. que, que él no ponía atención a los hijos porque estaba en las mismas redes sociales que él creó. Entonces no podía salir de eso. Ben Silverman se llamaba. Sí, Ben. y entonces él decía, entonces teníamos que hablar porque ya yo llegaba a mi casa y no atendía a los hijos. Y yo Sí. sabía lo que estaba creando y ya yo no podía salir. Pero lo más bonito es que los padres o los hijos de esa gente que crearon eso no son adictos, no lo exponen a ese tipo de No, cosas. no, no, porque ellos saben el peligro. Y ¿Qué no es que las representa? redes sociales son malas, es que se ha convertido, como ellos dicen, en lo que es. Eso no era el propósito al Sí, principio, porque las redes sociales resuelven muchas cosas. sí. Y muchas, Yo, pero chicos, perdón, mm, la cuestión es la información que manejan, porque tú tienes cuántos millones de gente en Facebook, entonces la información es poder. Entonces, cuando tú tienes esa información, tú la vendes y ellos dicen que tienen miedo a que esa información llegue a la persona incorrecta, porque hoy en día, por medio de esas redes sociales, tú puedes tener a tu dictador que maneje esa información a como del hogar y ser el que controle el mundo entero. sí, sí. Entonces, es una herramienta eh, perversa, vamos a decir, y tú ves los niños o la gente humana, cuando tú te levantes, ellos dicen que lo que ellos quieren es que lo primero que tú uses es un teléfono. Sí, Cuando tú te levantas, lo primero que tú te levantas el teléfono. Cuando va al baño, lo primero que tú haces, sí, el tú vas al teléfono. teléfono. Y mucha gente que van a oír el podcast se van a decir, conchale, pero es verdad. Sí. Y es lo que te digo. Sí, porque como yo decía, lo malo de las redes sociales, que son buenas, oye esto, los malos de las redes sociales, que son buenas, Sí, es que dictan tu comportamiento, dictan quién tú eres, dictan cómo comportarte, dictan quién tú vas a ser y dictan eh, tu patrón de conducta. Y eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque, como explicaba la neurocientífica que tenía el otro día, que una niña de 13, 14, 15 años publica una foto hoy y esa foto hoy recibe 200 likes. exactamente. Pero esa foto publica otra mañana y esa foto solamente recibe 50 likes. Entonces, primero tiene un subión de dopamina en el primer foto que publicó, pero entonces en la segunda, ahí viene entonces, le genera cortisol, porque automáticamente ya comienza a deprimirse, pero ¿por qué no me dieron 200 Sí, ayer, tú sabes? Y esto es como un dilema y un intercambio de sentimientos. Tú sabes que yo escuché el otro día un experto en tecnología, antes de que tú comiences, de que él hablaba de que el problema con TikTok no es en sí la plataforma y lo que tiene, no es el contenido tanto. El problema de TikTok es la cantidad de información y de contenido que tiene con diferentes perspectivas. Por ejemplo, un niño que coja TikTok y dure 15 minutos viendo TikTok. Pero ¿qué pasa? El primer video que le sale a TikTok es de risa, contenido agradable, después triste, después violento, después de esto. O sea, entonces, ellos están tratando de acondicionar a ese niño que no tiene la capacidad que tiene un adulto. Entonces el niño no sabe cómo pensar, porque está jugando mucho con las emociones del niño. Porque un niño, como te repito, que comience primero con un jueguito, se ríe, pero que después lo que viene es un niño llorando, o una persona llorando, o sea, y la cantidad de información que hay trabaja mucho con la psicología del niño y trabaja mucho con las emociones del niño. Y eso es lo peligroso. sí, exactamente, es lo que te digo. Tienen que ver el dilema en Netflix, el que tenga, ahí te explican todo lo que tú estás diciendo de manera detallada y te explican de dónde viene cada cosa que tiene hoy Instagram, vamos a decir por lo menos por qué se inventó el botón del like. Sí, ¿Qué propósito tiene el like? sí, Porque a veces la gente dice like, pero fue porque ellos psicológicamente supieron que a la gente le gusta un like.
Sí. Y ellos sabían que la gente, y te explican a ellos, se quieren sentir amados por alguien, pero La búsqueda de aceptación. entonces lo buscan en alguien ficticio que te genera en las redes sociales, pero también tú tienes que ver por qué ellos te explican por qué apareció el tag cuando tú le tagueas a una gente. Sí. O sea, todo tiene un porqué en las redes sociales que tú no lo ves, por qué aparecen las notificaciones, de qué manera, porque como tú dices que dictan la conducta de la gente, las redes sociales. Yo pienso que las redes sociales miran tu conducta y para mí es como lo opuesto. Ellos de acuerdo a tu conducta, de acuerdo a tu comportamiento, entonces ellos se comportan contigo de esa manera. Ellos son lo que porque son robots, son computadoras que Sí. ellos tienen, que crean, vamos a decir, como un avatar y, y de acuerdo a cómo Ignacio funciona, entonces ellos te van adecuando las redes sociales a como tú funcionas. Es como, vamos a poner un ejemplo, Ignacio se levanta a las 5 de la mañana y ellos saben, a las 5 de la mañana Ignacio le gusta beberse un café, por ponerle un ejemplo. Él busca en las redes sociales, ya tú sabes que tú buscas en tu Un teléfono, patrón, hay un hay patrón. un patrón que se va guiando, entonces ya te va mandando eso a la hora que tú te levantas. A veces si tú no te has levantado a esa hora, te llega una notificación de alguien, como vamos a decir, oh, este está durmiendo todavía. ¿Pero qué pasó? Que no se ha levantado. Sí. Son las 7, la hora de levantarse. Pero ese algoritmo ya sabe que no se ha levantado Ignacio y te manda Sí. una notificación de nada, tú la tienes en voz alta y tú despiertas. Oh, el celular, ya tú estás conectado donde ellos quieren, Sí. porque es una cosa pero es emocionante. Yo pienso que deben ver Esa serie. esa El serie, dilema en El Netflix. Dilema en Netflix. Búsquela. Véanla porque es tremenda, Sí. ¿sí? Porque hay mucho que abundar de las redes sociales y hay mucha gente que no lo van a... Porque es lo que tú dices, los temas que tú abordas a veces que son controversiales, la gente no lo quiere escuchar o dice, no vamos a hablar de eso porque para qué, pero es bueno, Sí. Y, ese es buena y, esa y serie. no somos conspiradores. Yo le dije a ustedes que este episodio, el número 9, iba a estar un poquito diferente, pero no somos conspiradores. No, Lo no, que queremos es jamás. que la gente de una forma entienda de que vivimos en un mundo donde ahora mismo la gente tiene mucho menos identidad que antes. Ahora estamos generando una generación, valga la redundancia, de personas, de niños, de adolescentes sin identidad. Y Exactamente. hablando de identidad, también hablamos de la identidad de un tema que la gente le teme hablar, que la Un gente tema peligroso, no chico, quiere no me escuchar, meta para allá, que me que la vaya gente no quiere escuchar. a dar Y problemas para allá. Damaso y yo tenemos muchos puntos en común sobre el tema de la identidad de género y sobre el tema este que para nosotros más Yo a beber agua, es chico, muy un tema publicitario. difícil. Es un tema muy publicitario, pero que nos redacta básicamente siempre, siempre la verdad. Y antes de que Damaso comience a hablar de este tema, lo que quiero primero es hacerle entender a la gente que no somos conspiradores, de que no somos homofóbicos, de que no somos feministas, de que no somos... ¿Y qué más, Damaso? Lo podemos decir. No, somos seres humanos que defienden, qué sé yo, que la gente entienda que hablar de un tema que es controversial no significa que tú estés persiguiendo a nadie. Ni nos hace Ni malo, ni nos nos hace hace... malo Tú ni sabes. bueno, tú sabes, solamente que tú tienes un punto de vista partiendo de vamos a decirlo, lo natural, las reglas que no se cambian naturales, porque el universo tiene reglas universales que no se pueden violar, que tú la violas y tú la vas a tener que pagar, no es como tú dices, Dios perdóname, no pasa. Yo siempre le pongo un ejemplo a Ignacio, te digo, perdón, el cambio climático hoy en día que vivimos. La gente dice, por ejemplo, Dios perdóname, y tú entiendes que Dios te perdona, tú le haces un daño a Chico y Chico de nada te perdona, pero cuando tú cortas un palo, tú dices perdóname, pero mientras tú no siembres otro, va a tener el sol dándote ahí, no hay sombra. Entonces Sí. hay cosas O que sea, tú son tienes que tratar naturales. de resarcir el daño. Tú me entiendes que no importa que tú digas perdóname, pero va a estar ahí hasta que tú no lo hagas. Entonces, eso de ese tema es un chin muy acalorado y muy apasionado y la gente que quizá tienen su pensamiento que difieren con lo que uno piensa entiende que tú estás atacando y yo pienso que Yo creo que el detalle está en que lo llevamos al extremo. Y cuando las exactamente cosas se llevan al extremo, que no se busca como un punto medio, y yo creo que en el punto medio, en el equilibrio, en el balance, es que está el razonamiento. y lo más es como decía ahorita que la gente a veces para donde te tiran para allá va.
Entonces tú no ves el fondo de lo que está pasando. Y quizá este tema, quizá lo queremos abordar para que la gente no vamos a decir, no dejen de ser lo que son, sino investiguen bien qué están siguiendo Sí. o de dónde tú vienes o de dónde viene cada cosa. Porque a veces mucha gente de las que están ahí, tú le haces una pregunta de normal, básica, y te van a responder lo que todo el mundo responde porque tiene un patrón. Pero al final del trasfondo, por eso yo quiero explicarlo, lo que vamos a hablar, de la manera histórica, en tres sentidos. Los orígenes, vamos a decir, los rasgos y la parte política, porque a veces tú hablando como loco, la gente no entiende de dónde viene cada cosa, hay que hablar de los orígenes. Y que tú no puedes, es que tú no puedes, yo siempre digo y creo que cuando nosotros abordamos un tema, por ejemplo, vamos a abordar el tema X y lo vamos a abordar del 2000 para acá, porque quizás en el 2000 para acá es cuando se hace más popular, pero no es que sus orígenes son 2000. No, eso Fácilmente tiene 100 años sucediendo y la gente no lo sabe. no. Para decir, por ejemplo, para empezar en el tema, lo que es la ideología de género, Qué viejo, ya es un concepto no viejísimo. es viejo y los orígenes empiezan, por ejemplo, yo cuando en el 45, con la Segunda Guerra Mundial, en Occidente, vamos a decirlo, Europa específicamente, Sí. que se dio en Europa, en Occidente, Estados Unidos, el mundo estaba devastado porque pasó una guerra mundial, qué sé yo. Entonces, cuando ya se terminó la guerra, entonces ya desde ahí se empezó a hablar de lo que es la reducción de la sociedad, la reducción poblacional, Sí, vamos a la decir, reducción de desde la ahí se empieza a población. hablar. Entonces, mira dónde empieza, algo sutil que tú no piensas. Entonces ahí viene en el 60 ya vamos a decir, se hubiesen recuperado Estados Unidos y Occidente, España Sí, parte de específicamente, Europa. parte de Europa, ya estaban viviendo una vida normal, qué sé yo, una vida rica, todo bien. Entonces ya nosotros en el 60 podemos decir que pasaron muchos acontecimientos importantes para la sociedad, para la humanidad, como fue el hombre fue a la luna en el 69. Sí. En el 68 empiezan las manifestaciones en Francia de jóvenes donde no querían pertenecer a a la burguesía, pero ya vienen manifestaciones y, y todo eso va a traer en sí algo que quizás tú lo ves como sencillo, pero mira de dónde empieza, cosa que tú no lo estás viendo muy sutil. Entonces en el 68 también aparece lo que es la pastilla anticonceptiva Sí. por primera vez. Mira cómo va. Sí. Entonces ya hablamos de reducción de población, eh, pasan esto, tenemos entonces ahora la pastilla anticonceptiva. ¿Qué pasa? Ahora vamos a vivir Sí, felices. porque se dice que había una agenda ya programada con las Naciones Unidas desde 1960, que es Sí, el año que tú en- dices, sí, de la reducción de la población. entonces, ok, qué bueno, tenemos la Pero pastilla. antes de que tú termines, para que entremos en contexto, cuando nos vamos a la evolución que dice que habla Damaso, nos vamos a la evolución, a los orígenes de dónde vienen cada proceso que nosotros en el día de hoy vivimos, y para que entremos en contexto, después del 1960, 1961, algo así, una de las agendas, si se puede decir, de las Naciones Unidas, de la ONU, es que es un tema que le preocupa sobre todo a los países más ricos, es el aumento de la población mundial. ¿Qué sucede? Es Ahora, mentira, que eso es mentira. ¿cuáles son los factores que ellos toman como base para enfrentar lo que ellos consideran la reducción de la población mundial? Es precisamente lo que Damaso lo está diciendo en este momento y lo Sí, que vamos a hablar. entonces es bueno del origen para que tú entiendas de dónde vienen las cosas, quizá un poco Sí, cansón, qué sé yo, historia, pero es para que la gente se refresque la mente y sepa dónde viene todo. sí. Entonces ahí viene la pastilla anticonceptiva, ya tú eres rico, estás viviendo bien, ahora tenemos una sexualidad con placer. Ya vamos a disfrutar el sexo, pero vamos a disfrutar más libre, porque ahora podemos tener sexo, no vamos a hacer, empieza la libertad Sí. sexual, ya tú tienes menos miedo, que mucha gente no estoy criticando, porque van a decir, pero entonces tú estás a favor de que no estén la pastilla
anticonceptiva. No, es como dice Chico, poniendo en contexto de dónde viene todo y que todo no viene de la nada. Sí. Estamos hablando de reducción de la población. Entonces, ¿Y cuáles son esos factores que se han inventado para reducir la población? 71 viene una señora muy famosa que la conocen, Simone de Beauvoir, que fue la la primera francesa, feminista. que entonces implanta y viene y dice que la mujer no nace, que se hace. Un tema muy controversial que hay entonces, pero eso fue en 71, estamos en el 2023. Sí. Entonces eso empieza muy por abajo a cocinarse. Sí, Simone de Beauvoir, para Sí. que la gente entre un poquito y se relacione con ella, era una activista, que ella filósofa, psicóloga francesa. De hecho, ella era la esposa o pareja de Jean-Paul Sartre, que también era un investigador y un filósofo. Y genera en ese tiempo, en la década del 70, una controversia en Francia, precisamente con esta cuestión de la mujer, del feminismo. Y después de eso es que ella, de hecho, ella fue una de las gestoras del aborto en su país. Sí, ella fue una luchadora, ella fue una feminista radical, Sí. atea y comunista. Tenía muchas cosas y era muy controversial, pero aportó mucho al movimiento que hoy tenemos, porque anterior a eso había un movimiento feminista, Sí. que era un movimiento que yo lo llamo un movimiento positivo, Sí. porque era el movimiento que luchaba por la igualdad de la mujer. O sea, la igualdad era que la mujer tenía que votar, que eran las sufragistas, entonces es el derecho, pero este movimiento viene a crear controversia entre el hombre y la mujer, aunque se vea peor, o sea, el hombre es mi enemigo, entonces yo soy yo, pero vamos a seguir adelantando el paso para llegar Sí, al porque tema. a partir de Simone de Beauvoir, o sea, de esa francesa que se gestiona, y muchas feministas, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, que gestionan esto del movimiento feminista, pero de un feminismo radical, porque ya no Radical. defiende los mismos derechos. Exactamente, entonces ahí es que se confunde, entonces hay que ir a los orígenes, ver quiénes fueron, entonces ahí viene la iglesia, porque la iglesia, la gente no quiere hablar de iglesia, pero la iglesia ha jugado un papel importante en, en todo el sentido de la palabra, porque es parte un poder social, Sí. o como lo quieran llamar, y entonces juega un papel importante en la decisión de cualquier gobierno. Entonces la iglesia en ese momento, para hablar un poco, en América Latina, estaba concentrada en lo que era el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, para los que no sabían, no estamos hablando de religión, fue un cambio en la iglesia que se hizo muy radical. Entonces, en ese tiempo la iglesia no estaba pendiente a lo que estaba pasando con esa parte. Sí. O sea, se estaba cocinando todo eso en el 71, la iglesia estaba enfocada en su concilio, que era cambiando las reglas de cómo los sacerdotes daban la misa, sí. era en latín, de espalda, entonces todo eso cambió y hubo un revuelo en la iglesia que la gente dijo no, o sea, no estaban pendientes a lo que pasaba y en ese momento fue cuando más de 110,000 sacerdotes renunciaron porque no estaban De acuerdo asumiendo al cambio. con las Pero reformas. sí, entonces también pasa un movimiento que se llama la, los movimientos colombianos, que eran también ahí donde la iglesia estaba enfocada más en el comunismo, qué sé yo, y los sacerdotes entonces le decían, oh, pero este sacerdote comunista, qué sé yo, este sacerdote, eso estamos hablando de Centroamérica, porque ya Europa viene con una política para lo que son Centroamérica, todo, porque eran ciudades muy religiosas, entonces en el mismo 71, Rockefeller da un discurso en Texas donde dice, el enemigo número uno del gobierno de Estados Unidos, textualmente lo dijo, es la iglesia en Centroamérica. Extraño que él dijera eso. Entonces, en el 73, en el presupuesto de Estados Unidos, aparece un rubro, o sea, una parte donde se dedica dinero para apoyar las setas en Centroamérica. Oye, ¿dónde va todo eso? Y la gente le dice, ¿pero por qué? Entonces viene, Centroamérica era vamos a decir, era totalmente católico, Sí. pero no podíamos tener ese poder católico
que Sí, porque mantuviera a la acuérdate, gente. sí, porque acuérdate sobre todo en los países de América, excepto los países como Canadá, como Estados Unidos, predomina el catolicismo porque es algo heredado de los españoles. Sí, entonces tenemos que destruir la iglesia ahí porque es el enemigo principal del gobierno y de sus proyectos. Entonces, cuando viene esta parte, empiezan mandan toda esa secta, testigos de Jehová, mormones, del séptimo día, toda esa gente, y quieren convertir Centroamérica en un supermercado de religiones. Pa tener menos poder para tú hacer lo que tú quieras hacer. Y la gente dirá, pero ¿qué tiene que ver esto? Ok, porque la religión siempre, ciertos sentidos, defiende la vida por encima de todo. Entonces, cuando tú vienes, lograron buen parte del objetivo, pero no fue suficiente, porque en realidad tú ves Centroamérica, hoy tenemos muchas religiones diferentes, que esto, en fin, es que entonces eso es el origen de lo que estamos hablando. Ahí empieza todo. Entonces vienen los rasgos de qué es la ideología de género. La ideología de género, como yo te decía ahorita, es cuando tú tienes, vamos a decir, la ideología, todo se desliga de la parte biológica. Ahora la ideología de género te dice que tú biológicamente naces hombre o mujer, pero entonces tú tienes el género, no tiene que ver nada con lo que es biológico, es algo que tú O sea, que no, hay una contradicción en la ideología de género porque no tiene que ver nada con la parte con la parte sexual cromosómica del ser humano, con la parte sexual, tú o naces, con la parte biológica, o con la parte biológica, digámoslo sí. así. Entonces, ahí viene lo que el término género, un término que va a ser muy importante, que yo te hice historia de que Sí, se utilizó por el médico Dr. Money, sí, John John Money. Money, que fue un médico de Nueva Zelanda que estudió en Harvard y vino, y él tenía la convicción de que la gente se iba a nacer de acuerdo a como tú lo criaras, así se iba a sentir. Entonces vino, hubo una historia muy triste de dos gemelos, o mellizos como nosotros lo llamamos, Si eran gemelos, que gemelos. fue un fracaso, Oh, ¿verdad? pero fue feo eso. Es feo. Ellos fueron a hacerle la circuncisión y era como vamos a decir, con calor, qué sé yo. En fin, es que uno de los muchachos, estaba David y estaba Bruce. Uno de ellos salió herido y tuvieron que amputarle su parte, que Sí, fue, perdió el pene el niño. supongo, muy doloroso Que por fue la familia. Bruce. Bruce. Pero entonces ya el doctor que tenía sus convicciones, trabajo en Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, dijo al papá, bueno, mira lo que vamos a hacer. Vamos a criar ahora a David, le vamos a poner el nombre de Brenda y Bruce va a seguir siendo hombre. Y lo vamos a Oh, no, criar. no fue eso, fue David Sí, perdón. y Bruce lo pusieron Brenda, Sí, algo así, perdón. sí. Sí, David va a seguir siendo hombre y Brenda la vamos a criar. Bruce lo vamos a criar ahora como Brenda y le vamos a hacer todos los tratamientos Lo lo castraron, porque castraron. aunque había perdido su pene, pero tenía sus Sí. testículos y lo castraron. Y lo criaron de esa manera, pero hubo un problema que Brenda ya quería jugar con los mismos juegos que jugaba David y ella estaba ya por parar, digo ella porque ya era ella, los tratamientos hormonales que tenía. Y un día el papá le dijo, mira, pasó esto y esto y esto, y fue un desenlace final porque en el 2001, eso pasó en el 66, Sí, 60 y... una cosa. 66 por ahí. O sea que en el 2001 se murió, uno de ellos se suicidó Sí, y más porque tarde se suicida el ese es del otro. otro, porque desde ahí nace la teoría del cambio de género. Sí, Desde esa fecha desde nace esa la teoría del fecha. cambio de género porque el médico, John Monix, él trabajaba con casos de, ay Dios, los que nacen con los dos sexos, ¿cómo se llama? Hermafroditas. Con hermafrodita. Entonces él había sido exitoso. Y una en esa parte, pero es un poquito complejo
porque tiene que ver mucho con la biología y tiene que ver mucho con hormonas del cerebro que quizá la gente no entiende, pero es más o menos algo así. Entonces, ¿qué pasa? Él quería hacer la investigación con este caso de que Bruce, criarla como una niña, era un cuerpo de oro un niño. Sí. Criarlo como una niña. Se armó mucha controversia porque hasta los 13 años fue la última cita que ellos tuvieron con el médico, con el psicólogo, con el... Bueno, también era psicólogo. Sí. Fue la última cita que Bruce y David tuvieron. O Brenda, vamos a decir Exacto, Brenda, tuvieron con el coso porque ella ya no quería tratarse con el doctor porque le estaban inyectando hormonas Hormonas. de femenina para que le crezcan su seno y todo eso, pero él nunca se sintió hembra, nunca se sintió mujer. Entonces el doctor entendía que lo que determinaba el sexo no era cómo naciera, sino su ambiente. Su ambiente. Era el ambiente. Si te creaban como niña, pues era una niña. Si te creaban como niño, era un niño. Y fue bastante polémico, porque después yo estuve viendo también un documental de que hubo otro médico, que no me recuerdo, otro equipo médico, que quería rebatir esa teoría de John Money. Quería rebatir esa teoría porque decían que realmente eso no era cierto. De hecho, hay algo, también surgieron muchas especulaciones con el caso, porque yo también pude leer que una de las últimas citas que tuvieron, el mismo John Mannix, que no sé si es cierto, puede ser especulación, utilizó los hermanos para que tuvieran un tipo como de relaciones, a ver si Genetics, si había algún tipo de no sé qué buscaba, porque ya ahí se va como a la promiscuidad, o no sé Sí. qué decirte. Pero eso no se confirmó, simplemente fueron teorías. En definitiva, el invento fue un fiasco, fue un fracaso, porque David no Bruce, que era Brenda, ¿verdad? Sí. Nunca se sintió niña, siempre se sintió un niño, se hizo adulto, y entonces es que se hace un cambio de sexo porque su padre le cuenta y le comenta qué fue lo que pasó. Y se hizo un cambio totalmente. Sí. De hecho, hasta se casó. Él no tuvo hijos, pero se casó. Sí. ¿No sabes? Pero fue lamentable el término, pero traemos todo esto para que la gente vea de dónde empiezan las cosas que son tan sencillas y de hasta dónde terminan, cosas que se ven como, oh, ahora pasó en el 2023, estamos hablando ahora de por qué ustedes se van ahí. Después de cuántos años. Sí, Sí. en fin es, Se suicidó, dame su excusa, se suicidó David, Dave se suicidó primero. sí, el Exacto, que no era, el que el que era estaba normal. Se suicidó primero, después se suicidó Bruce a Sí, los 2 años, en el 2004 creo que fue, 2004, y a la edad luego de 38 años. y luego se suicidó el padre. Sí, 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 fue una tragedia. una tragedia. Entonces, todo eso viene como encajando en un sistema y todo eso sin olvidar que siempre se habla de reducción Sí. de la población. O sea, todo eso viene ahí. Entonces, ¿a qué viene con la reducción? Entonces nosotros venimos con la ideología de género, tú tienes un género, ya eso no tiene que ver si tú naces biológicamente hombre o mujer, ya tú tienes un género que tú eres el que decide. Entonces viene, yo soy hembra, yo soy heterosexual, tenemos mil géneros hoy en día Sí. por esa palabra de género, porque ahora tú te haces. Entonces, la ideología de género que viene ahora, el feminismo, que todo viene Como en una en una misma sí, cosa, sí. entonces genera una controversia entre el hombre y la mujer, porque antes el marxismo decía que el problema del mundo estaba en la lucha de clases. Sí. O sea, no podíamos tener pobre ni rico, teníamos que destruirlo a todo y al final se sabe que no funcionó, que eso era No. mentira. Pero entonces el feminismo dijo, oh, espérate, que el marxismo no funcionó, era una lucha de clase que tenían y no funcionó, pero nosotros ahora lo que tenemos que tener es una lucha de género. Oye, género que se ha inventado en muchos casos, antes teníamos violencia doméstica, Sí. ahora decimos tenemos violencia de género que no existe, que es una palabra totalmente vacía, porque Sí. tú puedes tener violencia contra el perro, violencia contra el hombre, violencia contra la mujer, violencia contra el anciano, pero no hay una violencia de género en sí, porque cuando tú dices, pero se usa ese término para confundir a la gente, para seguir creando la controversia. Hoy tenemos una violencia de género, ¿no? Mal utilizada, Mal mal utilizada. fundamentada. Entonces, tú dices,
tú tienes una violencia de género. No, tú no sales a matar, una mujer no sale a matar a un hombre porque es hombre. No. Un hombre no sale a matar a una mujer porque es mujer. Eso es violencia de género. Cuando tú estás matando por algo, tú tienes una violencia doméstica o violencia en cualquier sentido y hay que ver por qué se dio esa violencia Violencia dentro de la familia, dentro de la violencia doméstica familia. es el término ¿Tú me correcto, entiendes? pero no violencia de género. Pero se sigue utilizando el género Sí, porque es lo que quiere llevar a la controversia de sí, la gente y la sí, gente lo sigue asumiendo como así. Hoy, sí. vuelvo, te digo, es violencia de género, no es violencia doméstica. No, Antes sí. Entonces, porque el género es lo que va a definir todo ese movimiento que viene arraigándose con programas financiados por las grandes ciudades, porque nos han metido en la cabeza lo que es la reducción de la, de la población. Tenemos mucha población cuando es mentira. Entonces, porque la gente dirá, bueno, tenemos población, la gente dice verdad, no, pero son mentiras, igual que a veces te dicen que el agua se está acabando, pero ¿dónde se está yendo? O sea, tú sabes que es mentira. Entonces es lo mismo de la población. Pero para seguir el contexto, entonces viene el movimiento feminista, es lo que quiere decir la frase aquella que le mencioné, la mujer no nace, se hace. sí, O sea, tú puedes hacerte lo que tú quieras y entonces viene la controversia hombre y mujer. Ya el movimiento feminista no está abogando por igualdades de la mujer, ya está abogado porque pone a la mujer como una esclava sexual del hombre, donde el hombre, donde la mujer tiene que durar 9 meses con un niño y el hombre nada, donde hoy la mujer necesita tener el derecho de que si sale embarazada, puede abortar, ahí viene la aborción, porque son temas muy que la gente no está preparado, o sea, o quizás se siente mal, entonces la mujer necesita tener el derecho de abortar porque necesita ser libre. sí, y mira, hay temas que lamentablemente no se pueden tomar como con tibieza, no se puede ser tan tibio en algunos temas, a veces que, o sea, siempre hay que tener un punto de vista que tú no lo digas. Entonces, el tema del aborto, el tema de la ideología de género, el tema de la violencia de género, que son temas que han estado como uno detrás de otro. Sí, Y ahí es que se como que se prefabrica la agenda que se todo, firmó sí, hace todo. unos... Entonces viene el aborto porque como tú eres una esclava sexual, tú tienes también tener el derecho de tú decidir si tienes ese muchacho o no, porque tú eres que lo va a llevar 9 meses, no el hombre. Entonces, no, tú dices no y no lo tengo. Entonces viene el aborto, parte del programa de reducción de la población, porque eso es lo que se quiere. Entonces, cuando tú no tienes una familia heterosexual, entonces tú tienes menos posibilidad de tener hijos. Entonces, todo eso viene como compaginado con lo que estábamos hablando ya ahorita de lo que es la reducción que se ha venido hablando, Entonces, en el 91 había un concilio, una asamblea de la ONU en el Cairo. En esa asamblea había una agenda donde se iba a proponer a todos esos países lo que se iba a proponer, todo lo que venía en ese paquete, que ahí estaba todo lo que estamos hablando. El Papa Juan Pablo II, vuelvo y menciono la iglesia, no porque seamos religiosos, porque jugaron papel en esa cosa, que la gente a veces no lo sabe. Sí, Perdón, se da cuenta de lo que está pasando en esa asamblea y él dice, por vía de sus anuncios, en cada denominación, sí, le dice, vamos a hacer programas que la gente conozca y decida. Entonces dio a conocer lo que iba a haber en esa agenda. sí, Y la gente no permitió que, que esa asamblea de la ONU se diera en el Cairo, porque era un programa para atacar a la familia sí. directo. No pudieron. Seguimos con la iglesia, la enemiga principal de la de Estados Unidos. Sí, del Estado, era Eh, la iglesia. y sigue siendo. Sí, No es que somos religiosos, pero son cosas que pasaron y hay que decirlas, que la gente no lo ve, que la sí. gente Y no solamente, y saben. no saben, y tampoco le interesa, porque dicen que sí, que esos son inventos. Entonces en el 92, al siguiente año, vuelve esa agenda, pero entonces se van a China. El Papa Juan Pablo II trató de intervenir otra vez, de que no se diera, pero ayer no pudo, el gobierno de Bill Clinton, entonces el dinero pudo más que el Papa y se dio la agenda. Ahí entonces entraron todos esos países que estaban en esa agenda, eran parte del programa
que decía esa agenda, donde ahí se, 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 se perfilaban todas esas cosas que estamos haciendo, reducción de la población, aborto, ideología, todas esas cosas venían en esa agenda. Entonces, todos esos países pequeños que participaron estaban comprometidos con ese proyecto, porque entonces, mira lo que pasa. Hoy en día nuestros países son pequeños, de tercer mundo, y están metidos en esa agenda. Cuando tú no aceptas lo que tú firmaste en ese tratado, en esa conferencia, en esa asamblea, entonces los países desarrollados te dicen a ti, ok, el préstamo, por ejemplo, vamos a hacer educación de tal forma. Entonces, de esa manera, los países desarrollados siempre han tratado de manipular a los de pequeños, porque ya tú tenés esa asamblea, el día que te digan, mira, vamos a tener esa educación de tal manera en la escuela, y tú digas, no, yo no creo, entonces te dicen, el préstamo que te íbamos a dar, entonces, los 500 millones que tú solicitaste, nosotros, entonces vienen las sanciones a los países que Que estaban eso es en esa grave. asamblea, y son cosas que pasan, y tú como país pequeño dices, cónchale, pero déjame hacerlo, porque que si no vienen sanciones que te limitan. Entonces de ahí mira dónde empieza todo, al paso. Entonces seguimos con el proceso. Hay mucha gente de esa que trabaja en esos movimientos que no saben la filosofía en sí Sí. de los movimientos, que son gente buena, pero no saben la filosofía. No estamos diciendo que nadie es malo, pero la filosofía, lo que queremos en este tema es que la gente entienda la filosofía de cada Detrás de de, cada de cosa. cada de esos movimientos, que sigan lo que realmente ellos entiendan que sea real, no por fanatismo, porque hoy en día se habla siempre, vamos a defender el aborto en las tres causales. Sí. Siempre se habla de aborto en las tres causales, cuando sabemos que hoy en día, y la excusa siempre es, eh, si la madre está en peligro de muerte, vamos a dejar morir la mamá. Cuando sabemos que hoy la ciencia, hoy en día, puede resolver cualquier caso sin tener que decidir por uno de los dos. Puede hacer que Sí. uno muera, Sí. o puede hacer porque cualquiera muere, pero la ciencia está muy avanzada que hoy no tiene que decidir ni la mamá ni el niño para salir del problema, como ellos dicen. Ujú. Entonces, ahí sigue el problema de lo que es el aborto, y en España, que son más radicales hoy en día, como el aborto es por la salud. Si una madre está embarazada y ese niño le está causando estrés, ese niño hay que sacarlo porque te está dando problemas, porque si te da estrés es salud. Sí, pero Entonces ya te lo sacan porque entonces ya tú necesitas, porque no, yo me siento estresada con ese muchacho, hay que sí. sacarlo. Entonces viene y mira dónde llega el punto que ya hasta por un estrés, que quizá tú lo puedes manejar, por ejemplo, con terapias y cosas, pero la decisión mayormente, y todo eso viene atacando la familia tradicional, Heterosexual. heterosexual, porque hay un programa de reducción, porque ya cuando tú tienes todo eso, tú tienes reducción, reducción, reducción a todo el nivel, y tú creas entonces pareja del mismo sexo, matrimonio gay, esto, que tampoco no es atacando a nadie, pero es para que la gente vea de dónde viene todo. Sí, porque yo creo que donde comienza el peor peligro es cuando es una agenda, como tú dices, pero cuando tiene financiamiento político, cuando tiene apoyo político. Porque, por ejemplo, la mayoría de mujeres no compaginan, o sea, con el movimiento feminista, hay que estar claro. Hay mucho que Hay no. muchísimas personas, muchísimos gay, homosexuales, trans, que no están de acuerdo con la comunidad LGBT, ni los apoyan. Sí, Porque yo dije el otro día que lo que a mí me chocaba mucho de la comunidad LGBT no es el que ellos sean gay, trans. A mí eso no, porque cada quien es libre de elegir lo que quiere ser. Cada quien está en su libertad de hacerlo exactamente, y lo puede hacer sin problema. exactamente. Eso, por lo menos a mí, eso no me perjudica en nada. Ahora, lo que yo siempre critico es la promoción. Yo creo que el ser humano está por encima de eso, porque nosotros no reconocemos a una persona porque es gay, porque es heterosexual. Lo reconocemos por el aporte que hace a la vida de la gente. Lo reconocemos por el cambio que hace y por la transformación que hace. Yo mencionaba
a la Madre Teresa. Yo mencionaba a Gandhi, pero también está William Shakespeare. William Shakespeare era gay, Sí. pero nadie dice, el gay William Shakespeare. Hablan del escritor. ¿Por qué? Porque hizo aporte a la literatura. Entonces, lo que yo veo mal es el exceso de publicidad. Porque, por ejemplo, ahora la comunidad LGBT tiene el mes entero de junio, donde se celebra. Sí, sí. Y se celebra un día del padre, pero un día del hombre se celebra. Se celebra un día de la mujer. Y producto se celebra, que no es una celebración, es una conmemoración, producto de lo que la mujer sufrió. De lo que sufrió. Entonces no veo, y yo digo que es político con mucho financiamiento, que encaja muy bien con lo que tú dices de la reducción de personal, porque ¿por qué promover tanto? ¿Por qué promover tanto esto que tienen que tener un mes? O sea, no un día, un mes. El mes de junio es el mes del orgullo gay. Sí, porque es como yo te digo, nosotros, incluso hay gente que se van a poner guapo con nosotros. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. La gente que se va a poner guapo, bueno, pues no tenemos manera de controlarlo. Ahora, nosotros somos conscientes que ni somos homofóbicos. Sí, Yo tengo muchos amigos que son gays, sí, sí, sí. son excelentes personas, los respeto muchísimo, los admiro muchísimo. Tengo amigos que son gay, que son lesbianas, que son muy buenas personas. La mayoría de gay, porque lo bueno o lo malo de una persona no lo determina el No, sexo, no, no, no. No, no, no lo no. determina el No es sexo. lo que te digo. Yo te digo que hay muchas personas de ese movimiento que están errados porque tampoco saben lo que siguen, sino que siguen una corriente por lo que digan. Son los más que se ponen guapos. Y entonces lo que te digo son la gente que más no, porque a veces no aceptan, porque te digo esto porque tú dices tenemos un mes de, no tenemos un día, hoy tenemos un mes de lo que es el orgullo gay, porque nosotros se nos está obligando a celebrar. Sí. Si tú no quieres celebrar de una manera, vamos a ponerte a celebrar de otra, pero tú tienes que durar un mes de nosotros celebrando, porque eso es lo que tú quieres. Entonces, ni siquiera es que tú no estés de acuerdo con ellos, es que tú no celebres con ellos lo que ellos hacen. Y entonces, tú eres el que está mal, ellos se expresan de cualquier manera, y tú cuando te expresas que hablas tus sentimientos, o no sentimientos de odio ni nada, pero cuando tú expresas las cosas como son, entonces dicen, oh, pero mira cómo habla, que tiene esto en contra de nosotros. No, yo no, no es contra, es porque lo que tú dices, la promoción que hay, el ataque directo a la familia, la decomposición de la familia como tal, porque la familia es poder. Entonces, políticamente, a veces nosotros estamos siendo títeres de cosas Que nos usa y que no nos no damos nos usan y cuenta. no nos damos cuenta, porque la familia es un poder, es una decomposición de la familia, porque ¿qué tú tienes en la familia? Poder, y mucha gente te va a decir, ok, nos unimos en amor, tenemos amor. No están diciendo que tú como pareja del mismo sexo no tengan amor, pero no hay que tener esa promoción atacando directamente cuando hoy en día tenemos un tema que es muy peligroso, que vuelvo y lo que te digo, esa agenda empezó en esa fecha y mira dónde estaba, con una mentira que no hablan de la reducción De de personal. personas en el mundo, cuando nosotros sabemos que el mundo no está sobrepoblado, porque si se organizan todo en una ciudad donde tengamos agua, toda una ciudad organizada, el número de gente que tenemos en el mundo, chico, hoy en día caben en el estado de Texas y viven normal, y toda la comida que necesitamos se siembra en India y no la comen. Pero, No quiero que la gente entienda que no se está abogando por los derechos de esas personas que sean maltratadas. no, para No, nada. nadie en ningún concepto debe, porque muchos de ellos sufrieron abuso, y hay en países que todavía lo matan a esa persona por ser lo que son, y eso no está En permitido lo, en lo- en ningún en lo concepto. extremo. En lo extremo nadie tiene que matar a En nadie, Oriente no se sí. puede. Entonces en ninguna parte, eso sí hay que abogar, porque usted decida lo que quiera hacer, y por eso usted no necesita ser maltratado. Y que el Estado le garantice los ¿Tú me derechos. entiendes? Porque eso sí yo estoy de acuerdo. Tú no puedes promover la violencia en ningún sentido. Tú puedes ser lo que tú seas. Entonces, tú si tienes, vuelvo y repito, tú puedes ser lo que tú seas. Vamos a dejar que cada quien decida como sea. Sí. Pero tú no haces una promoción directa a lo que tú quieres que otra gente sea, porque entonces están atacando básicamente los niños, que son los más vulnerables. Porque hoy en día, escúchame que te siga Ujú. diciendo, hoy en día tenemos niños
y países donde el niño tiene derecho a decidir qué sexo es cuando tú tienes 3 años. Y cuando tú dices, un niño de 3 años todavía no sabe lo que es. Entonces tú no puedes decir, no, que yo soy hembra o mujer. Entonces este movimiento que hay hoy en día de trans, de todo esto, no va a durar la vida entera, porque cuando tú ves el movimiento de comunismo, marxismo, totalitarismo, nada de eso No, perdura para siempre, pero lo que sí se quiere prever como que estas futuras generaciones que vienen no tengan daño, lo van a tener, pero que el mínimo, que después no se arrepientan, porque estas 2 o 3 últimas generaciones van a tener mucho daño por lo que estamos viviendo, porque estamos educando una niñez, una sociedad con una educación sexual sin límites y como a lo que tú quieres. Entonces, imagínate, hay cosas de esas que son irreversibles. Cuando tú le cambias el sexo a una gente, a un niño, eso es eso irreversible, es como irreversible. pasó lo que te digo. Pasó Entonces, en esos son España casos serios que y tú en no puedes Canadá. decidirlo con un niño, cuando quizá el niño va a tener arrepentimiento a los 30, 35 años de lo que hizo. Son tratamientos invasivos, por ejemplo, muy costosos, y ahí venimos donde vienen los intereses, las Sí, grandes porque yo creo que la farmacéuticas. gran farmacéutica en España, creo que en España y creo que en Canadá también, se aprobó la ley de consentimiento, que ya un menor de 16 Exacto, años, sí, que no es sí, de de 16 años, 16. puede autodeterminar que él se quiere cambiar de Y en sexo o Argentina no. también, ahora También en en Argentina Argentina, tú tienes que ir con el consentimiento también de es tu tutor, y te van y te cambian de sexo, y tu, también en Canadá. sí, tu acta de nacimiento, en vez de decir el sexo, entonces dice como tú quieres llamarte, con el consentimiento, podemos decir, de un tutor, pero que de 16 años. Entonces, Entonces, científicamente, porque mira, hay tres ramas que determinan la vida del ser humano, que es la ciencia, que es la filosofía y que es la teología. Entonces, la ciencia, que es la que está autorizada para hacer un estudio profundo, por lo menos de manera física y consciente del ser humano. Un ser humano, antes de 25 años, su corteza prefrontal todavía no está madura, no se ha desarrollado. Es todavía insegura, no sabe lo que quiere, no sabe para dónde quiere ir, sí, esto es un tema porque serio, su tú corteza sabes, prefrontal todavía no se ha desarrollado. Es un tema serio, un tema tú delicado, sabes. porque tú dices que el consentimiento de un niño que puede hacerse un cambio, pero ese niño no puede ir y comprar un alcohol en el No, supermercado, en porque la no tienda, tiene, puede si tampoco uno, comprar una cajeta de incluso no le cigarrillos. dejan el voto, no pueden votar porque no saben lo que quieren. O sea, tú, un niño de menos aquí en Estados Unidos, de 18 años, todavía menor, o sea, a los 21 yo creo que tú puedes ejercer el voto, porque cuando tú tienes decisión tuya, y incluso cuando tú estás, vamos a decir, un adulto tiene relación sexual con una menor, hablan de violación, pero a veces no es que la obligó, es que tú violaste el derecho del menor, porque el menor no tiene voz. Hablan con tu papá, porque tú no tienes voz, vamos a decir, ni voto, como lo decimos, porque tú eres menor, no decides. Entonces, lo que se quiere prever es que se cree conciencia de hasta qué punto se está llegando, porque es grave, tú me entiendes, un niño que ya a los 3 años, a los 4 años, tú puedes entender que tiene su preferencia sexual, como le dicen, y nadie ha hablado de lo que es la disforia sexual, que es otro término que la gente ha descuidado, que la Sociedad Psiquiátrica de Estados Unidos lo abordó ese tema, de cuando la disforia sexual es como cuando una gente nace en hombre y se siente mujer. Es una enfermedad psiquiátrica que hay tratamiento. ¿Y cuánta gente tienen tratando en Europa y en eso, con esa enfermedad? Pero hoy lo han querido maquillar de otra manera, y lo que hay es que tratarlo psicológicamente, porque de nada el niño tiene razón, no es que... Sí. Y entonces es una estupidez, porque tuve una niña hoy que tiene anorexia o bulimia y se ve frente al espejo y está gorda, y te dice a ti, papi, mami, yo estoy gorda, yo no voy a seguir comiendo, y tú la ves que se está muriendo y tú dices, no, es verdad, tú estás gorda, eso es lo que tú te sientes, pero tiene una enfermedad psicológica o psiquiátrica que hay que tratarla. Tú no le dices, sí, sigue comiendo, porque No. deja de comer, porque es verdad, lo que el espejo te está diciendo, lo que tú te sientes es real. Entonces todos los términos
lo van cambiando y la gente lo va viendo tan normal y la confusión y tú sigues el rumbo de lo Mira, que te van hay, diciendo. hay teorías que en su contexto se contradicen y se debilitan. ¿Tú sabes por qué? Porque, no, porque ya tú no eres una cosa o la otra, ya es como tú te autopercibas. Eso Ya, se llaman, chicos, herejías. Herejías. Yo siempre te sí, interrumpo. Son herejías. Antes hablábamos de las herejías del cristianismo que pasaron en el siglo cuando Jesucristo, por eso a veces el credo, yo siempre lo menciono a los religiosos, sí, cuando decía Dios de hombre, Dios de Dios, sí, Dios de luz, Dios sí, verdadero, porque había que desmontar esa herejía que decía, porque dijo que Dios fue hijo de José, que fue adoptado. Tenía mucha herejía que era Jesús, mentira, sí. Jesús. Entonces después vienen las herejías de las religiones. Entonces vienen, ahora son herejías antropológicas. Cuando te dicen a ti, eso que tú tienes ahí no es. Eso es mentira, Pero tú eres hombre, pero eso es mentira. es Eso tú una eres, entonces tú contradicción, dices, porque entonces hoy te dicen, o la herejía antropológica, te dicen, por ejemplo, no, pues eso es mentira, tú eres hombre, pero tú no eres nada, eso no es mentira, eso es que tú no eres, eso es algo que está ahí, pero eso no es. Entonces son las herejías que hoy vivimos y mira cómo van cambiando. cómo van cambiando los contextos y ¿Tú los me términos, tú entiendes? sabes. Entonces, para mí, y eso es absurdo, porque, ¿cómo tú me puedes decir a mí? Ah, no, yo soy moro, yo soy un hombre negro, dentro del parámetro de cosas, yo soy un hombre negro. No, pues yo me autopercibo como rubio. Sí, O yo me autopercibo como que yo tengo 5 pies y algo, 5, 6, 7. No, ¿cómo tú te autopercibes? No, yo me considero de 7 pies. Mi hermano, hay cosas que no se sustentan con el tiempo. ¿sabes? Por eso. Entonces, es lo mismo que esta cuestión que para mí es absurdo. Eso carece de lógica, carece de contexto. El decirme no es lo que tú seas, es como tú te autopercibas. No. ¿Tú me entiendes? Entonces, así. Entonces, hoy la gente, tú me entiendes, viene con ese concepto de que tú eres o no eres. Entonces, tú me decías el otro día, yo te decía, perdón, que por eso yo entiendo que esta teoría va a perdurar, qué sé yo, 1, 2, 3 generaciones, pero no va a ser duradera en el tiempo, porque tú no puedes ir en contra de lo natural. Al final se Pierde la guerra de cae. una ¿Tú me entiendes? vez. Entonces, lo que se anda buscando aquí no es que el daño mínimo a las generaciones que vienen sea el mínimo, Sí. porque se sabe que se va a seguir haciendo, tú sabes, y las cosas van a seguir tomando poder, pero va a caer porque no tiene base científica, vamos a decirlo así, y natural de lo que se está hablando. ¿Tú me entiendes? Porque tú no, es lo que tú dices, tú percibes de una manera. Y ahorita hablaba, para cambiar el tema, de los grandes beneficios que tiene todas estas cosas económicamente, que Sí. la gente lo compra y se te lo venden. Por ejemplo, el aborto. Un aborto no es gratis. Un aborto cuesta dinero a ti, a donde quiera. Entonces ahí está Es más negocio tú me que entiendes, más negocio que otra cosa. Nadie es gratis, te dicen gratis. Lo paga el gobierno de impuestos, lo pago yo directamente, pero de los impuestos que hace el tú contribuidor. me entiendes. Entonces, hay dentro de esos abortos clínicas también tráfico de órganos, con niños con fetos que son ahí, tranquilos, que lo sabemos, que hay tráfico. Entonces, otro dato que va a ser controversial es que aquí la población de Estados Unidos es el 70% blanca y el 30% de color, vamos a decir, Sí, que sea de otra negra. raza. Y tenemos otro por ciento que es de los latinos que llegamos aquí. Entonces, cuando tú buscas la estadística de Estados Unidos, ¿cuáles son la gente que más abortan? Tenemos un 12% de personas negras abortando y como un 15%, o vamos a decir un 12% también, yo creo que De los de los latinos. latinos abortando, pero los blancos no están abortando. Entonces, lo voy a decir hasta al paso para que no entienda que hay pero para que tú veas donde Para que la no digan que es ignorancia, racismo. tú me entiendes, Vamos a hablar en términos de afroamericanos o de otras sí, razas que no pero sean para que tú veas dónde ve el programa. Si seguimos como vamos, si el 30% de la población es de color negra y son las que están abortando, ¿en qué tiempo tú crees que no va a existir un negro aquí en este país?
pero son cosas muy controversiales. Quizá latinos van a seguir viniendo porque nosotros siempre vamos a tratar de entrar al país y nosotros somos parte de la economía de este país y si nos cierran la frontera vamos a buscar la manera de entrar de otra manera y siempre vamos a estar luchando. Pero lo que te estoy diciendo, hay un programa detrás de eso. Hay un O sea, hay programa una promoción de que pero realmente se practique más ese tipo de cosas hasta ese en la punto comunidad va. afroamericana. Sí, porque es una, es una cosa que tú lo dices y no quiero que entre en controversia que diga, porque yo no creo, vamos a decir, siempre te he dicho, el racismo se va a acabar cuando hablemos, Cuando dejemos de terminemos hablar de de esa hablar de vaina. las cosas, pero son cosas que pasan inconscientemente o de abajo que la gente lo van haciendo. Es extraño ese dato que te di, el 12% de lo que abortan en este país son O de sea, que raza que negra, lo que menos abortan son los los blancos. blancos. Entonces, si tú tienes una población de un 30% negro y de ese 30% Hay hay un un 12 12 que que está aborta, se va abortando, a ¿qué va a disminuir esa pasar? población. Pero Y va a llegar. son datos. Entonces, dentro de ese punto, ahí está Planned Parenthood, que es una fundación, una de las clínicas más abortistas de aquí, de este país. Entonces, tenemos en el caso de República Dominicana, Profamilia. Profamilia es una denominación de Planned Parenthood, pero en Santo Domingo. Y la gente van a decir, bueno, pero es bueno, sí, porque es lo que siempre se ha vendido, que la cosa es lo que nosotros estamos hablando en el tema, que no es que son malas, y hay mucha gente que están en el programa o están en eso, que son gente buena, pero no saben la filosofía de fondo que traen todos estos movimientos y por qué vienen, y al final nos usan como títere a nosotros, y nosotros defendemos algo que lo que le va a dejar beneficio a otra gente, porque ¿cuánto cuesta un aborto? ¿Cuánto cuesta? Es dinero que cuesta, mucho dinero. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿y por qué tú lo vas a promover? Porque si tú tienes una compañía de vender goma, que tú vas a decir, yo quiero que todo el mundo me compre goma. Y yo voy a hacer la promoción de cualquier manera, de manera sutil, que la gente me compre y no sepa lo que yo Lo le que voy a hacer una esté. promoción. Y eso es así. Entonces, El aborto y la guerra venden más. sí, no, y lo que te digo, todo eso viene con lo que siempre nos han vendido, reducción de la población, pero al final, cuando tú eres rico, que son las sociedades ricas, lo que entienden es que mientras menos gente, mejor. Eso es Algo de los ricos. sí, había un, Por la distribución de la riqueza. sí, hay una, hay un clérigo, se llama creo Ramón Matú, le decían la teoría matusiana, donde él decía que ese clérigo del siglo XV decía que las epidemias, las cosas, los terremotos, eran buenos que pasaran porque reducían la persona. No, reducción de la población. Reducían la población, decía, todas esas cosas que pasan son buenas porque la gente se muere. Y entonces nosotros limpia la gente. Entonces decimos hoy el síndrome matusiano hay hoy, que la reducción, porque eso es el rico cuando está bien en otro lugar, no quiere que otra gente llegue ahí porque lo que quiere está solo. Entonces eso es lo que está pasando hoy y el punto es destruir la familia eh, este, eh, de parejas tradicionales, porque vamos a desconstruir hoy lo que es el ser humano para volverlo a construir. Sí. O sea, ya el ser humano no es lo que decían. Entonces estamos en contra de la naturaleza del que nos creó. Sí. Dios creó hombre y mujer. Hombre y mujer Dios lo creó. Pero hoy, el Papa, cuando iba a Cracovia hace aproximadamente, creo que fue 4 años, Papa Francisco iba al- a la, a la- hacen unos encuentros juveniles, iba a los encuentros juveniles en Cracovia. Sí. Yo estaba en Santo Domingo cuando eso pasó y él fue antes de ir donde el Papa Benedicto y el Papa Benedicto le dijo, hoy tenemos un ataque que se llama el pecado al creador.
tenemos una sociedad que ataca al creador porque hemos deconstruido la naturaleza de lo que él creó. Entonces, si tú no estás de acuerdo con lo que él creó, tenemos un pecado directo al creador, porque queremos decir, no, tú no me creaste así, pero yo quiero ser de tal forma. Sí. Yo soy de tal forma. Entonces, es un ataque a la creación y al creador, porque yo soy hombre, mujer, Dios me creó, pero hoy no. Hoy yo puedo ser lo que yo quiera, yo puedo nacer. Como me autoperciba. Sí, entonces es un ataque directo. Y la gente no lo ve así. Y es un punto, chicos, que nosotros quizás vamos a decir, estamos nadando contra la corriente, la gente, pero yo estoy de acuerdo y estoy convencido que estos movimientos no van a durar toda la vida. Van a venir otros Sí. que quizás sean peores, Quizás o sean que sean peores. mejores, pero no Sí. va a perdurar en el tiempo porque está en contra de lo natural, de las leyes naturales, no leyes de nosotros lo que quizá creemos en Dios o que no creemos. Y en todos los aspectos se da de que el hombre tiene una constante con desafiar la ley de la naturaleza, Sí. la ley de la física y la ley de la biología. Y no solamente en casos como este, sino en todos los casos, porque nos hemos deshumanizado muchas veces. Mira, hace poco en México hubo una manifestación, hubo una protesta de muchísimos jóvenes que protestaban por el consumo de la carne de pollo, porque se estaba consumiendo por el maltrato animal. Señores, entonces, ¿quién aboga por los seres humanos? Sí, O sea, la gente tiene que entender, porque ahí es que vamos al punto. Como tú comenzaste a explicar sobre la génesis, sobre la filosofía que hay detrás de cada movimiento y de cada cosa que tú haces. Por eso es que el mundo es filosofía, el mundo es ciencia. ¿Por qué? Porque es lo que dicta lo que somos como seres humanos, dónde queremos ir y la convivencia con otros seres humanos. Entonces la cadena alimenticia es así. ¿Y por qué ellos no van a la selva? Vayan a la selva a decir por qué un león se comió una cebra. Sí, porque eso Acabando de sí. nacer una cebra bebé. Entonces, si Dios puso todo lo que está en la naturaleza para que el hombre coma de ello, o sea, no entiendo. Entonces, estamos deshumanizando al ser humano. Sí, realmente lo que te digo, porque siempre, como tú dices, la gente quiere ir en contra de los lineamientos, no se lleva a la otra parte, pero es el mundo. Yo vuelvo y repito, uno tiene que tratar siempre de tratar, vamos a decir, de ser luz en medio de la oscuridad, no importa lo que digan, tú no puedes quedarte a veces callado Sí. ante cosas que tú entiendes, y quizá uno no es tan progresista como otra gente que son muy progresistas y uno lo vean un poco como que no encaja en lo que hoy hay, porque el progreso es bueno, pero El balance, es un balance, debe ser un balance. Entonces sí. yo soy de los que digo que nosotros debemos siempre ser luz dentro de la oscuridad, y que a veces lo bulloso, y la misma Biblia, yo vuelvo y menciono, dice que lo de la oscuridad a veces son más astutos que lo de la luz, o sea, lo de la tiniebla tienen más astucia que lo de la luz. A veces tú puedes decir, pero ¿dónde estaba fulano? Que se supone ser un agente de luz y no dijo nada. ¿Dónde estaba? Mucha gente se pregunta, porque por eso le dije los detalles, los aportes que ha hecho la iglesia a los movimientos que yo hablé anteriormente, y la gente no lo ve. Porque solamente a veces se enfoca en que hubo 1000 sacerdotes que eran pedófilos, 1000 sacerdotes. Y eso pasa en todo el ámbito. O sea, no estoy defendiendo la iglesia, no estoy defendiendo nada. Estoy diciendo que la gente a veces se enfoca solamente en lo negativo, y lo negativo abarca más. Tiene más volumen, se vende más. Sí, porque es lo mismo que como empezamos hablando de la película. Cuando tú hablas de algo que no vende, hoy en día, la noticia, el chisme, lo que sea, en las redes sociales hablando, no es atractivo para el no para el te consumidor. Van a poner caso, no, eso es aburrido. Eso no, ¿qué vamos a ver?
Y es lo que te digo, chicos, es una constante promoción a todo lo que hay. El ser humano es atacado en todos los ámbitos y lo más problemático es que se está atacando a la niñez, a los niños, porque eso es lo que dicta, como tú dices, un niño, la formación de un niño empieza desde la barriga, porque te dicen a ti, cántale a tu niño, háblale a tu niño, porque cuando salga te va a conocer. Entonces eso no es lo loco, o sea, es como el niño en el ambiente que se críe puede influenciar muchas cosas, porque el niño es una esponja absorbente de todo lo que ve. Entonces tú necesitas ser como la guía de ese niño y empiezan por los niños, vamos a atacarlo. Y ya cuando el niño se cría no vamos a tener problemas, porque ya él viene con ese chip. Y ahora hay una constante reprogramación porque yo creo que el mundo, en sentido general, la humanidad no está preparada para escuchar muchas cosas, para ver muchas cosas. Yo sé que este episodio iba a ser diferente, le dije que iba a ser diferente, hasta más largo, porque Damaso y yo tenemos muchísimas inquietudes y nos hemos tomado el derecho de que si hay mucha gente que puede decir, criticar o imponer sus criterios, creo que también lo que estamos de este lado podemos también decir lo que pensamos. Desarrollar nuestro punto de vista. Exacto, porque si y es bueno. Sí, porque yo creo que hay que tener alternabilidad. Sí. No todos podemos creer en lo mismo. Ahora, yo creo que contenido como este es bueno porque tratan de abrir de una manera u otra un poquito la conciencia a la gente. Yo sé que tenemos que hacer otro episodio de esto porque es bastante largo. Los temas como quiera quedaron a media porque son muy extensos. Sí, y no hay manera. Yo sé que quizás hay mucha gente que puede no gustarle quizás lo que dijimos en el día de hoy, pero no importa. Lo único que nosotros sabemos es que ni atacamos al sexo como tal, no somos xenófobos, no somos homofóbicos, al contrario, tengo respeto muchísimo al ser humano. Yo respeto al ser humano sin importar sus preferencias sexuales. Yo siempre he dicho que el ser humano como ser humano es invaluable. No importa tus preferencias, el ser humano como ser humano es invaluable y es lo que yo valoro del ser humano. Y como quiera comportarse, lo que quiera preferir, ese es su detalle. Ahora, lo que siempre he dicho que no estoy de acuerdo con la promoción, con la publicidad excesiva que hay en el día de hoy. Sí, por eso estamos aquí, chicos, escúchame, estamos terminando porque estamos defendiendo la vida. Entonces, si tú defiendes la vida, no puedes odiar la vida. No puedes odiar la vida. Entonces, si tú defiendes que desde el vientre, en el caso mío que yo defiendo, que soy de lo que digo, porque hoy te vuelvo y hablo de la herejía, escúchame que estamos terminando, de la herejía del humano. Ya hoy, eso que está ahí es una bola, eso no es un ser humano, eso va a ser un ser humano cuando nazca. Sí. Es una herejía. O sea, científicamente se dice que desde que algo está ahí hay vida. Entonces ya tú tienes una herejía, no, eso es mentira, eso no es nada, pero tú te lo puedes sacar, entonces tú decides porque tú eres la mujer y no importa, entonces tú dices, tú decides si lo tienes, pero no, entonces tú estás decidiendo en tu cuerpo, pero no puedes decidir en otro, entonces eso que hay ahí es un cuerpo tan diminuto, porque ahorita hablábamos de cómo empieza la vida, de algo que ni se puede ver microscópicamente, pero porque tú no lo veas no significa que no es vida. No. Entonces eso es lo que te digo. Es un tema controversial porque las mujeres siempre dicen, yo recuerdo que tú entrevistaste a alguien aquí que decía que ella entiende que la mujer debe tener derecho a decidir. Y es lo que siempre yo te decía, que la mujer decida. Y yo me reía, no porque por ella, sino porque es los mismos conceptos que han inculcado. Yo decido, yo soy la que decido y yo soy el que sé si tengo, porque mi cuerpo, esto, pero Dios te dio el don de la vida, el don de multiplicar la creación que Él hizo tan bonita. Nosotros somos seres bonitos. ¿Cuánta gente hoy en día que no pueden procrear, que desearían? Eso es la cumbre. No, y decir también a veces el yo decido cuando tú no decidiste nada de tu cuerpo. Tú no elegiste nada. Tú no elegiste nacer con una mano, tú no elegiste nacer con unos ojos, no elegiste nacer con el cabello. La cumbre, la cúspide
de la creación, vamos a decirlo, es el ser humano, una cosa bonita, mano. El ser humano es valioso, Es valioso, perfecto, bellísimo. bellísimo. Entonces lo que te digo, una cosa lleva con la otra. Yo decido, tú decides, claro, si tú quieres ser la mamá de un niño muerto o la mamá de un niño vivo, porque ya desde que hay algo ahí, Sí. hay vida. Entonces la vida por encima, yo soy pro vida, tanto de la mujer como del hombre, y que la gente deje de pensar que hay que decidir hoy en el 2023 de la mamá o el niño, no, eso no pasa. Y otra cosa que te dicen es la violación, pero el que te saque un niño no va a sacar la violación. No estamos de acuerdo con la violación. No, y si te violan, y si esto, eso no, hay Pero problemas también, más graves de y ahí. sí, yo creo también que existen otras alternativas, porque si tú quieres niño, vamos a poner que no lo quieras por producto de una violación, pues tú lo puedes llevar a una casa hogar, a un centro Sí, de donde la internamiento. gente lo acogerá, ¿tú me entiendes? Pero vuelvo y te repito, amamos la vida, yo amo la vida, defiendo la vida por encima de todo. Entonces, si defiendo la vida, no puedo odiar la vida. Entonces, es lo más bonito que el ser humano, estamos tratando de concientizar a la gente que antes de meterse a cualquier movimiento, puede ser hasta de el movimiento de pro familia, como nosotros que somos pro familia, investiguen a ver dónde empezó, que si es cualquier movimiento, empiecen a buscar. Tenemos la era de la información, no necesito que yo te diga, que tú me digas, busca, indaga, y entonces tú sigues tu lineamiento, porque los movimientos feministas como antes se perfilaban, eran movimientos que yo lo apoyo, porque hay que tener la igualdad de la mujer, pero no una discordia entre el hombre y la mujer. Hoy la mujer, Es una enemistad que se sí, busca. hoy se busca la enemistad porque destruir. El hombre tiene que ser tú en tu lado y yo en mi lado, tú no me puedes esclavizar. Hoy la mujer a veces se siente mal, y habían unos videos que salían de que era una violencia, una mujer dándole seno a un niño y un hombre no. Y entonces Una barbaridad. una barbaridad, como ¿por qué yo tengo que darle seno al hijo? Como todo en contra de la naturaleza, ¿tú me entiendes? Y no todas las madres son así, no todo el mundo es así. Pero se dan casos. Pero se dan casos, y entonces la gente, lo que debemos es nosotros tener la mente abierta, saber que seguimos, la gente tener la mente abierta con sus hijos, especialmente con sus niños, educación sexual desde temprana edad. No deje que nadie te eduque tus hijos por ahí. Siéntate, háblale, porque tú no sabes el concepto que tiene ningún profesor allá afuera, o sea, la moral que tiene. Entonces tú, como ser humano o como gente que defiende la vida, siéntate con tu hijo desde pequeño, enséñale, porque se van a enfrentar a un mundo allá afuera que si no están preparados le van a confundir la mente, y cuando lleguen a tu casa van a estar locos. Entonces prepáralo desde pequeño, no dejes que nadie te eduque a tu niño, edúcalo tú. Es la única manera que tenemos hoy de quizás combatir con este movimiento que ha cobrado mucho valor en los últimos tiempos, y va a seguir cobrando por un cierto tiempo hasta que baje otra vez. Pero mientras tanto nosotros debemos seguir haciendo la función de padres responsables, de tutores, que enseñen a los niños la real educación sexual y de familia, vamos a decir tradicional. Y yo no soy religioso, vamos a decir, porque el religioso es una cosa y la gente es creyente, y a veces están así que los mismos creyentes que tienen su convicción de algo, a veces se dejan cambiar influencia, y son los mismos que piensan y siguen la corriente y se dejan cambiar, porque vuelvo y repito, lo de la luz, lo de la tiniebla a veces son más astutos que lo de la luz, y te cambian y tú te envuelven en la bola de humo y te lleva, y cuando viene a ver está promoviendo lo mismo sin darte cuenta. Sin darte cuenta. Damaso, gracias, pero yo no quiero perder la oportunidad para preguntarte, ¿cuál tú crees que ha sido tu mejor aporte para esta humanidad? Bueno, es una pregunta difícil, y fácil y difícil. Yo pienso que yo no he tenido, no puedo decir mi mejor aporte, yo estoy tratando de seguir aportando. Tú sabes, cada vez que tú te levantas un día y tú tratas de ser un buen papá, yo pienso, ser un buen papá, porque es una de las tareas más difíciles criar, ser un buen papá, ser un ejemplo para los que están al lado tuyo, humanamente. Yo pienso que esos son de los mejores aportes que tú haces a diario. El ejemplo de cómo tú eres como persona,
Yo pienso que, y tú sigues aportando, porque yo digo que cuando tú terminas, el aporte es como, no termina, tú no terminas. Y yo soy muy, vamos a decir, se puede decir filantrópico, o de muchos ideales que van a favor de todas las cosas que hoy no se están haciendo. Por ejemplo, yo defiendo mucho lo que es el desastre climático como tal. Yo soy muy apasionado con esto. Y ese es otro tema. Es un tema Es que- muy difícil. Yo trato de no tirar una basura al piso. Yo trato de recoger lo mínimo que yo pueda hacer para aportar, que a veces incluso tenía una discusión, escúchame que siempre hable con la esposa mía, que yo decía, el próximo carro que compremos necesita ser eléctrico, necesitamos aportar al medio ambiente en lo mínimo que podamos hacer, porque siempre tú estás aportando, porque dice Mahatma Gandhi, para terminar, que el cambio que tú quieres ver en el mundo tiene que empezar por ti. A veces tú estás haciendo cosas insignificantes que tú crees que no cambian, pero está cambiando a alguien detrás de ti. Alguien detrás de ti vio y alguien va a cambiar. Entonces así es como el mundo se va a cambiar. Entonces tú aportas, para mí todos los días tú aportas algo nuevo a la sociedad, en lo mínimo, no tirando una basura al piso, tratando de economizar el agua lo más que tú puedas, dando una buena educación, ser un buen amigo, ser un buen padre, ser un buen todo, una persona sin interés a lo material se va, todo se queda. Tratar de dejar huella en el mundo que mañana tú te sientas feliz, orgulloso porque pasaste por el mundo y algo hiciste, no te quedaste vacío. Entonces, esos son los aportes que uno hace día a día. Pero yo soy apasionado, como te digo, en muchos temas que son muy... que hay que hablarlo. que hay que hablarlo después en otra ocasión. Ese tema es un tema que también necesitamos abordarlo porque la gente necesita crear conciencia de lo que es el cambio climático, temperatura altísima hoy. El otro día yo hago Uber y yo monté un muchacho y me dijo que venía de Ohio. Me dijo, wow, se siente bien aquí, estamos en 97 en DC. Y me dice, digo, ¿cómo va a ser? Yo estaba en Ohio, la temperatura era a 117. Digo, uff. Y entonces tú ves, digo, 117. La naturaleza no está hablando. No está hablando, está en Italia los fuegos, aquí mismo en Washington DC, en Nueva York tuvimos, o sea, los fuegos que hubo En Canadá, el polvo, yo tenía mucha alergia y a veces tú te piensas, ¿dónde nos vamos a ir? ¿Dónde nos vamos a escapar? Porque tú dices, estamos en Italia con la misma situación, entonces ¿dónde tú vas? En Santo Domingo, donde nacimos, a veces tú llamas a tu familia y te dices, aquí estoy que no aguanto el calor, el río que nosotros vimos cuando nacíamos, que no nos dejaban ir a bañar. Entonces, seco, muchos ríos secos. Pero es otro tema. La naturaleza nos está gritando. Sí. Damaso, ¿tu mayor verdad cuál es? Mi mayor verdad, bueno, que nosotros, para mí, somos seres de luz y nacimos en este mundo para ser seres de luz. No importa qué, esa es la mayor verdad mía. Nosotros no tenemos nada y nada nos llevamos. Y hay que ser seres de luz y seres de amor, vamos a decirlo así. Esa es mi mayor verdad. Yo siempre, y eso lamentablemente lo aprendí después que mami murió hace 3 años. Y yo entendí que había que hacer algo en el mundo rápido porque tú no sabes cuándo te llega la hora. Es como estamos hablando aquí, pero no sabes. Esa es la mayor verdad, que tú tienes que ser alguien en la vida de luz. Para mí eso es importante. ¿Qué cambia de esta generación? Pienso que esta generación, ¿qué te digo? Tú no puedes cambiar, quizá de la generación cambiarlo como tal, la generación es bien, pero yo pienso que porque es una generación muy despierta, pero no se detiene, y como cambiar, quizá observar más, la generación cambiaría que la generación preste más atención a lo que hace y que todo lo que hay no es lo que es, porque la generación que vive como idiota, vamos a decirlo así, porque todo lo que hay prestar más atención a los detalles, que uno no presta atención a las cosas que tú crees que son buenas pero no son buenas, y eso cambiaría, que se presten más atención y que los valores no se pierdan. Eso yo cambiaría, quizá que
generación de ahora sea más, preste más atención a los detalles. Damaso. Gracias, señores, esto es Los Pasajeros del Podcast. Nos vemos en otro episodio. Gracias. Que ojalá sea con Damaso también, porque hay muchos temas que hablar. Sí, hay mucho, tenemos esos temas pendientes. Vayan y escuchen esto es de educación y bueno, como decimos, no controversia, lo que queremos es educar a la gente y que la gente siga adelante y busquen la información, que no lo que uno dice no es absoluto. Claro. Gracias, Damaso. Gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Ya tú sabes.